En el año 2000 la revista deja de ser editada por la Escuela Europea de Psicoanálisis Cataluña y en el número 29, el primer número del año 2000, ya es una revista, ya no aparece la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, aparece, y luego ya supongo que revista psicoanalítica publicada en Barcelona bajo los auspicios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Sí. En el número 28, publicación de la Escuela Europea de Psicoanálisis de Cataluña. El número 29, revista, no sé si se ve, psicoanalítica publicada en Barcelona en los auspicios de la Escuela Lacaniana, que es cuando se fundó en junio. Bueno. Carmen Lafuente formaba parte de de la Escuela Europea, por tanto, que era la que autorizaba esta revista, y había encontrado este congreso, había visto que se había celebrado este congreso en el año 58 y que Lacan había presentado una ponencia. Esto me intrigó, hablamos con Carmen Lafuente, y entonces fuimos a visitar a Ramón Sarró, fue una visita muy, muy interesante. En todo este proceso nos ayudó mucho Angela Ackerman, que aparece como secretaria de la revista. Angela Ackerman falleció hace unos años, era una mujer sabía mucho de papel, imprenta, luego trabajó en la editorial Herder durante años y entonces nos ayudó mucho en la confección, la parte técnica de la confección de la revista y también, por supuesto, ella en aquel momento estaba como psicoanalista en el anuario. Con ella pudimos hacer todas estas cosas y sacar adelante la revista. Entonces encontramos un día Ramón Sarró llamó, después de estas visitas que no dieron gran cosa, Ramón Sarró llamó a Carmen Lafuente y le dijo: he encontrado la conferencia de Lacan. Damos un salto, Carmen Lafuente la fue a buscar, pero resulta que era una traducción. Es decir, había una revista en aquel momento, que la tengo aquí, que se llamaba Revista de Psiquiatría y Psicología Médica, que publicó prácticamente las actas de todo este congreso. Entonces, en esta especie de actas se recogieron muchas intervenciones, pero no la conferencia de Lacan. Entonces, lo que encontró Sarró fue una traducción, es decir, que el texto se tradujo, pero en algún momento no se publicó. Estamos en el año 58, los conflictos de Lacan con la IPA están recogidos en el volumen que compiló Miller y entonces seguramente la IPA, además hay frases muy fuertes. La frase de Voltaire es muy bestia en un contexto de lo que llamábamos nosotros el nacionalcatolicismo. Aplastada la infame era la frase que Voltaire ponía al final de sus cartas y quería decir aplastada la Iglesia. La infame era la Iglesia. Él era ateísta, es decir, creía en Dios, pero no en la Iglesia, al modo del espíritu ilustrado. Entonces, esta frase, por ejemplo, ya suponía una censura eclesiástica inmediata. Entonces Lacan había preparado este texto antes de vacaciones, porque en el original está fechado en junio, julio, el congreso fue en septiembre, Lacan se fue de vacaciones, alguien contó que Lacan venía de Mallorca en avión, el avión en aquella época era de hélice, en fin, y parece que llegó un poco mareado, que hubo algún percance en el viaje, y bueno, total, Lacan seguro que no leyó este texto,
porque Lacan, cuando se ponía delante del micro, pues decía lo que le daba la gana, que le venía. Aparte de que no le gustaban las conferencias, como dice Miller, gustaba más hacer seminario. Entonces no sabemos lo que dijo Lacan porque no se grabó, por lo que en algún lugar puede aparecer, pero vaya, sería raro. Y entonces el texto que él tenía preparado era este. Entonces encontramos esta traducción, era bastante justa, la estuve mirando, intenté reacomodarla sin el texto original, y entonces hablé con Miller y le dije, mire, tenemos esto, lo vamos a publicar, claro. Entonces Miller dijo, bueno, ahora ya está, así que, y a la siguiente sesión controlaba con Miller. Entonces Miller me da una fotocopia del original de Lacan. Pero bueno, era el texto de Lacan y había alguna corrección hecha por Lacan a mano sobre la hoja. Y entonces ya publicamos el texto en francés, una traducción al castellano. Luego, más adelante, cuando fue el centenario de Lacan, rehice la traducción y ahora hay una tercera traducción, creo que a partir con la mía o lo que sea, de Graciela Esperanza, en el volumen de los otros escritos. Esta publicación forma parte de la, como diríamos, del tesoro transferencial de esta revista. Si esta revista ha durado tantos años, hay algo aquí, sí, en esta frase que estaba en una dedicatoria que Lacan le escribió a Sarrogue. A partir de ahora me interesa todo lo que ocurre en Barcelona. Esto en el año 72, cuando Lacan volvió en el 72 y dio una conferencia en la Academia de Ciencias Médicas, una conferencia que se llama la relación entre los sexos, es igual. El tema era que la única relación real es la relación sexual. Es una conferencia en el 72 que la dio la semana antes de ir a Bruselas, a Bélgica, Lovaina más exactamente. En el año 72 era un momento especial para Lacan. Lacan empezaba ya a tener una crisis en su escuela, no ya en la IPA, sino en su propia escuela. Y entonces Lacan, creo que en ese momento ya sabía que tenía un cáncer, creo que esto es, digamos, forma parte de su vida personal. Y entonces Lacan empezó, por lo que fuera, empezó a buscar, da la sensación de que empezó a buscar apoyos externos. Porque en esa época fue a Hungría a hablar con Imre Hermann, en Italia. Italia era recurrente su visita, pero en ese momento Lacan tenía mucho interés en Italia porque había ahí ya psicoanalistas más o menos lacanianos, los tres primeros famosos de la Carta Italiana, Barcelona, Bélgica, no sé si en Inglaterra él había confiado en el apoyo de Ernest Jones, pero Jones no sé en qué año murió. Pero ese movimiento que Lacan parece que iniciaba en los años 70 no tuvo continuidad por parte de Barcelona, pero no hubo respuesta. Porque el gran movimiento internacional lo hizo Miller con la fundación de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero esto ya es posterior. Entonces, bueno, es publicar ese artículo y de algún modo hacerlo circular y que quede ya como uno de los escritos clásicos de Lacan, pues es, bueno, les da una cierta satisfacción.
y creo que continúa impulsando a Freudiana. La transmisión, por supuesto, la transmisión lacaniana aquí empezó con la enseñanza de Masota. Masota murió en el 79, si no recuerdo mal. Entonces apareció un grave problema de transmisión. Quiero decir que si había un problema es que había algo real. Había un efecto de una enseñanza, pero de una interrupción de esa enseñanza. Y entonces, digamos, de algún modo no digo, en aquella época no estaba en el psicoanálisis, pero se había levantado la polvareda del deseo del analista, que es en el fondo lo que está como diríamos, como el problema de la transmisión, y cómo responder a eso, quién respondía a eso. Entonces, claro, había problemas muy graves. Uno era la muerte de Masota, que actuaba, digamos, como alguien que ordenaba el campo a su manera, el campo de la transferencia y de la transmisión. Había también un problema político muy complejo porque en el año 79, en el año 74, es decir, a la muerte de Franco en el 75, vino a coincidir con la dictadura argentina. Entonces empezó la emigración. Alguien migró antes de la dictadura, pero no recuerdo exactamente cuándo fue el golpe de Estado de Videla, entonces llegó mucha gente a Barcelona, muchos argentinos. De algún modo la peste que habían llevado los españoles en los años 20 o 30 a Argentina, Ángel Garma y compañía, volvió a España, a Barcelona y a Madrid sobre todo, pero mucho a Barcelona porque en Argentina probablemente porque había habido una emigración catalana considerable, de catalanes que fueron a hacer fortuna a Argentina. Con mis padres conocían a una familia, y conocí a alguno de los hijos que emigró en los años 40 o 50. Entonces, la fama de Barcelona como centro editorial sigue siendo Barcelona un centro internacional de la edición. Entonces lo era más, no era, en fin, tenía otra estructura del mercado, y entonces muchos vinieron a Barcelona. Entonces, entre todos, Masota por su parte, pero otros, algunos de la IPA, etcétera, muchos psicoanalistas argentinos se instalaron en Cataluña. Entonces se produjo un efecto de transferencia muy espectacular, fantástico, porque los argentinos venían de un país republicano, más o menos democrático, aunque el peronismo es una cosa aún por definir, pero aquí salíamos de una dictadura. Por tanto, pobreza, ignorancia y represión sobre la cultura, sobre el sexo, etc., todo lo que se quiera. Era un país muy difícil, y entonces se produjo un efecto eléctrico de transferencia muy rápido que hizo subir, aumentó la presencia del psicoanálisis en Barcelona de una manera muy grande. Eso duró un tiempo, y la muerte de Masota en el 79, por tanto, en estos años, entre el 76, el 79 y 80, en aquel momento el psicoanálisis tenía una gran presencia en Barcelona. No se ha repetido esto. Entonces, en ese momento, yo creo que la sabiduría política de Miller le hizo intuir que ahí había, si la expresión es fea, pero algo así como una masa transferencial con el psicoanálisis. Y entonces, en el año 82, es decir, esto es muy rápido, Miller con algunos otros, con la ayuda de Freda y de un historiador, Gustavo Ingerflom, organizaron
un encuentro. Un encuentro bajo el nombre de Ornicar, que era la revista que en aquel momento Miller estaba desarrollando. Ahí empezó, en el 82 se produjo un efecto, otra vez un efecto transferencial, pero esta vez con París. En el año, entre el 82 y el 84, empezamos a analizarnos, pero en París. Entonces, digamos, muchos recuerdo que en la época viajábamos en el Talgo, en el restaurante. Recuerdo un día que el restaurante del Talgo, que no era muy grande, pero la mitad éramos analistas o candidatos que íbamos a analizarnos a París. Hacíamos la broma del último Talgo en París, pero tuvo. Y bueno, y entonces había efectos transferenciales brutales. Encontrarme por París, por la calle, porque claro, íbamos de la escuela de la escuela de la causa a nuestros analistas que estaban más o menos. Entonces, alguna vez encontrarnos por la calle y ni saludarnos. ¡Qué horror! Así, unos efectos de transferencia positiva y negativa considerables. Pero esto fue cristalizando y entonces la gran división que había se resolvió primero con un grupo llamado Grupo Único, luego con un grupo único que Miller acogió en un momento que está recogido en la historia cuando Miller fundó la Escuela Europea de Psicoanálisis. La fundó en Barcelona. De repente estábamos ahí en una... vino Miller, o sea, de repente una noche, como imaginaros ahora en el local de Santa Perpetua, una de estas noches aparecen ahí pues Miller, Laurent, Colette Soler en aquel momento, Serge Coté y alguno más. Venían, pero en aquel momento la distancia entre Barcelona y París era muy poca. Había una noche de Talgo o una hora y media de avión. No, en fin. Y entonces Miller ahí fundó la Escuela Europea de Psicoanálisis. La sección, y Cataluña entraba a formar parte como sección de esta escuela. Y esta revista, la revista freudiana, como estábamos viendo, es una revista cuadrimestral editada por la Escuela Europea de Psicoanálisis del campo freudiano Cataluña. Bien, entonces esto se fue desarrollando hasta el 84 y en el 2000 se convirtió, digamos, se fundó, digo sé, porque fue bajo el impulso de Miller, pero participó ya mucha más gente y del 82 o el 84 al 2000, pues ya había unos trayectos de análisis que habían civilizado estas transferencias y estábamos ya más preocupados por la transmisión. Entonces ya la revista en el número 30, creo que es, o 29, ya es lo que comentaba, una revista psicoanalítica publicada en Barcelona, no la revista de Barcelona, sino publicada en Barcelona, bajo los auspicios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, para que no se convirtiera en la revista de Barcelona o de Cataluña, pero el grupo de Tarragona, que era el único que había entonces, es muy pequeñito. Bien, entonces, los efectos de transmisión. Lo que hemos vivido como efectos de transmisión, la gente de mi generación, por decirlo de alguna manera, son efectos, como diríamos, que son tan descoordinados que ni se pueden historizar. La histeria suplía la historia. Entonces, efectos de histerización de todo tipo, por tanto, no diré que estamos preparados, ¿no? Porque ahora ya nos hacemos mayores, pero la transmisión no pasa sin efectos transferenciales histéricos y a veces bastante, sí, espectaculares, es decir, de escenario, mientras el otro escenario está en funcionamiento. Cuando eso pasa al grupo analítico,
a la obscenidad del grupo analítico, la obscenidad del grupo analítico es una expresión de Lacan. Es imposible que los psicoanalistas hagan grupo, pero sí que es verdad que tiene que haber algo que reúna a los analistas desde el bien entendido de que ahí va a haber follón, de que eso no va a funcionar regularmente, que va a haber discordancias, desacuerdos, amores apasionados, erotomanías transitorias, efectos de odio irrecuperables, etcétera, que esto se va a producir, seguro, porque el objeto del psicoanálisis es un objeto obsceno y feroz. ¿Quién quiere saber de verdad qué relación tiene con sus objetos, con su objeto oral o anal? ¿Quién no quiere mandar a la mierda a su objeto anal? ¿Quién no se siente mirado por una mirada apotropaica o una mirada maldita que lo va o que oye la voz de... había el testimonio de un psicoanalista inglés, discípulo de Melanie Klein, que decía que seguía oyendo la voz de su analista, no alucinatoriamente, sino como formando parte de su síntoma. No es deseable esto, claro, pero todo esto, ¿quién quiere hacer sociedad de esto? Cada uno quiere su objeto y en la dimensión en que es capaz de quererlo. Soltar eso, bien, hay que esperar algún pequeño cataclismo, pero siempre acaban siendo tempestades en una taza de té y hay que aplicar sobre todo la gaia ciencia, como hacía Freud. Freud garantizaba a todos sus... quien era capaz de tener relaciones con Ferenczi o con Abraham, utilizar el humor, ese humor judío tan especial y tan incisivo para que la gente, digamos, más o menos formara una escuela, algo así. Es decir, para mí la transmisión está en la posibilidad de hacer una escuela acogiendo todos estos efectos transferenciales, aprovechando los alegres y hablando un poco como Spinoza, aprovechando las pasiones alegres y dejando pasar las pasiones tristes. El trabajo, hubo un trabajo de unión de los dos grupos. A la muerte de Masota, algunos se iban acercando, se iban aglutinando más alrededor de Germán García y otros que preferían prescindir. Yo estuve un tiempo con Germán García, pero al cabo de un año y medio así, no sin análisis, reemprendí mi análisis y entonces busqué por traslados y buscaba algo de transmisión, pero no en ese grupo. Entonces me encontré con que había gente había analistas que habían tomado como pretexto el efecto de masa que se había producido, de masa en el sentido freudiano, el efecto de aglutinamiento, utilizaron esto como excusa, como pretexto para estar fuera de todo grupo. Es decir, de funcionar como un significante que en aquel momento había circulado en París como anarlistas, analistas anarquistas, que sin Dios ni amo, sin amo.
Eso también me parecía peligroso, porque un analista solo yo no lo puedo concebir. A mí me dejó esta experiencia. Es decir, un analista no puede no puede ser analista dentro de la masa, bueno, lo dejó muy claro, ni tampoco puede estar solo completamente. Entonces se enloquece. ¿Eh? Y entonces hay que buscar la escuela, el invento de Lacan. La escuela es un invento para conseguir no hacer masa, como hizo la IPA ya en vida de Freud, pero Freud se alejó de esto. A partir del momento en que la IPA se constituyó, creo que en el año 23, Freud dejó de ir a los congresos. Pues la excusa es que estaba enfermo, pero le hacían los congresos en Salzburgo, que era ahí al lado, pero no se movía, no iba. Mandaba a su hija que leyera el texto del humor. El texto del humor lo leían a Freud en un congreso en nombre de Freud, pero Freud no estaba ahí. Freud dijo, hasta aquí he llegado y a ver qué pasa. Y se dedicó, por supuesto, a formar gente, uno por uno, eso sí. Pero eso es un caso único, es el caso de Freud, no es el nuestro. Entonces, un analista solo no puede subsistir, no puede ser analista solo. Imposible. Y que tenga toda la biblioteca, todos los textos, todos los vídeos, todas las... No. Hay este desorden de las familias, digamos, así analíticas es necesario. Entonces, ahí hubo un tiempo, fue un trabajo, y Miller esto lo seguía muy bien desde París, y Miller venía con mucha frecuencia a Barcelona. Hubo un momento que Miller llegó a venir 2 y 3 veces al año a Barcelona. Nos ayudaba a trabajar esto. Entonces, este grupo, digamos, y estos dispersos, primero la maniobra de Miller fue muy hábil. Consiguió que estos dispersos se juntaran de algún modo en lo que se llamó el Pacto Psicoanalítico de Barcelona. Y hay un anuario, lo debo tener en algún lugar, un primer anuario. Eso no era un grupo, era un pacto, pero ya los nombres estaban en una lista. Luego consiguió que este pacto se convirtiera en el Cercle Psicoanalítico de Cataluña. Y entonces ya estaba. Ya había un S1 y un S2, alternativamente, lo que llamamos entonces la biblioteca o algo así, que era el grupo más cohesionado, más compacto, y los ex dispersos que se habían más o menos convertido en una nebulosa de una cierta proximidad, aunque no compacidad. Y entonces ahí hubo un momento en que, digamos, estos dos grupos se reunieron. Ahora no recuerdo, quizá me he confundido con los nombres, pero da igual. Y entonces ya, como había un S1 y un S2, que alternativamente ocupaba uno u el otro, entonces ahí ya se pudo fundar la sección de Cataluña de la Escuela Europea, creo que es, o algo así. Y entonces ahí empezó otra historia. Ahí con con la Escuela Europea empezó otra historia. Este pacto luego se hizo en París, con Miller empezaba ya su trabajo de internacionalizar el lacanismo, o de recoger lo que de internacional tenía el lacanismo, para conseguir este equilibrio tan difícil, políticamente tan difícil, de mantener entre no caer ni en la compacidad de una identificación de masa, ni caer en el narcisismo de los anarquistas, sino mantener esta especie de los anarlistas, mejor, digamos a los anarquistas con sus cosas, mantener ese caos controlado, digamos, que es una escuela. Lo que es claro desde un principio, y está en el acta de fundación de Lacan, es que una institución psicoanalítica, una escuela de psicoanálisis, ha de tener una publicación. Lo que se escribe se ha de publicar, ha de circular.
ha de circular más allá de nuestro control. Si no, no hay transmisión. Es decir, el mejor momento es cuando uno está hablando, no sabe a quién. Ahí es donde está la transmisión. Porque en la universidad hay una lista y el profesor sabe, o hace ver que no sabe, o hace ver que sabe y no sabe, pues igual está en una lista cerrada entre quien quiere, pero no es lo mismo. Una conferencia abierta es una conferencia, por supuesto, y entonces es un evento único. Pero cuando en un seminario viene quien quiere, como la frase de Joyce, "Here comes everybody", entonces ahí empieza la transmisión. Porque uno no controla los efectos de lo que dice por la respuesta de los otros, sino por la respuesta de uno mismo como otro. Y entonces ahí es donde puede haber transmisión, puede haberla. Cuando hay algo incontrolado. Por eso la escuela no tiene actividades cerradas. No ha de tenerlas. A veces alguna cosa de clínica, pero dura poco tiempo. Uno está hablando en público, por ejemplo, y ve que alguien se levanta y se va. Esto es un signo. ¿De qué? Apáñate como puedas. Estás hablando y ves que hay 3 que se van. Ahí está, digamos, este es el efecto de control de una enseñanza. Cuando o viene gente, Lacan lo decía, dice, bueno, no lo decía así, pero creo que sentía que de algún modo la verificación de la transmisión era la gente que había en sus seminarios, que cuando abandona el hospital de Saint-Anne, con la única lección del seminario de los nombres del Padre, entonces busca un lugar, hay maniobras y lo hace en una sala de la Escuela Normal Superior, que es una escuela de élite, más o menos cerrada, pero se llenó de público. Entonces ahí empezó el Lacan de los años 60, a partir del 64, Lacan a partir del seminario 11, Lacan. ¿Por qué freudiana y no lacaniana? Y hay una revista lacaniana en Argentina. Sí, el nombre de freudiana creo que es merecido. La idea del deseo de Freud sigue aún interrogándonos. Los escritos son maneras que él tiene de formular, pero hay algo íntimo, sintomático, del síntoma Freud. El síntoma Freud, este síntoma que resuena cuando lee las memorias de Schreber. Y se lanza a leer las memorias de Schreber, hay que decir que es una literatura bastante espesa, no es muy apasionante. ¿Qué hay ahí? Algo más. La tradición judía tampoco lo explica todo. La segregación, no sé, algo que sigue interrogándonos. Por eso es legítimo, creo yo, mantener el nombre de freudiana. No como el autor de un corpus, como un autor de la patrología, de los padres de la Iglesia, ¿no? Sino algo anterior a eso, causal, y que es lo que le provoca el salto de la neurología al psicoanálisis. ¿Qué nos enseña el autista sobre el lenguaje? No estamos ya en el ámbito de función y campo de la palabra y del lenguaje. No estamos en el ámbito del Lacan de los años 50, en el cual la mentira era valiosa porque transportaba una verdad. Ya no hay esa dialéctica. El mundo no es dialéctico.
El mundo está loco. Todos estamos locos, es verdad, tiene razón Lacan. Entonces no hay dialéctica. Y estamos en esta dimensión de que no hay respuesta. Esto es la locura. Hay certeza, certeza delirante, pero certeza. Mundo de certezas indiscutibles. Y esto lo están recogiendo las legislaciones del mundo, de la civilización más avanzada del mundo. ¿No? La certeza delirante. La certeza delirante frente a la cual vamos a ver si la angustia nos dice algo. Entonces, es muy importante, creo yo, ahora un poco de viejo, pero es muy importante no solamente que profundicéis en la clínica del autismo, que también, sino que saquéis bien las lecciones sobre el habla que se pueden extraer del autismo. Todos somos autistas en un nivel del uso del lenguaje. Entonces, ya no estamos en la época de la estructura del lenguaje, cuando Lacan dice, estuve delirando con la lingüística. La lingüística es una farsa, o no sé qué dice, en algún lugar. Y entonces se pone a investigar la relación entre la letra y el habla. Y el último curso de Miller sobre el uno. ¿De dónde viene el habla desde el goce? ¿En qué goce? ¿Dónde está eso? Extrañarnos al máximo. Esto es el trabajo científico. Primero, no entender nada. Darnos cuenta que no sabemos gran cosa sobre lo que es hablar. El parler, repetimos expresiones de Lacan, etc., pero hay que vivirlo. En la clínica del autismo esto se produce. ¿De dónde viene que tengamos esa cosa, ese hablar? ¿Por qué? Más allá de la estructura significante, significado, no, ya está, es otra cosa. Hay que conocer esto, todo lo anterior, pero hay que dirigirse, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que atrapa la diversidad en un significante? Y permite la transmisión, permite la comunicación. ¿Qué pasa con los cuerpos? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno habla autísticamente? ¿Qué pasa con el cuerpo? La clínica del autismo es constante esta experiencia. Y ahí hay digamos, es un laboratorio para no sé cuántos, pero sé que muchos trabajáis en esta dimensión. Es todo un laboratorio para el psicoanálisis, para eso que el inconsciente, el nuevo inconsciente, el inconsciente como real, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Por supuesto, funciona. Y hay el lapsus, el sueño, el acto fallido que lo demuestra. Pero hay también el eco. ¿Eh? El eco en el cuerpo es una manera de referirse a algo que en la lengua retumba. Y eso en francés no lo pueden decir, en castellano sí. Lo que retumba en el cuerpo del hablar. ¿Ah? Y bueno, es todo un mundo para explorar por eso.